un error de texto. Con 150 minutos todas las operaciones, ¿ya? Entonces, en espectro se debe entender como valores máximos. Y en ese sentido, puedo tener yo valores máximos de aceleración, velocidad o desplazamiento, ¿ya? Entonces, ustedes, a los acelerogramas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acelerogramas que es como aceleración del suelo, ustedes tienen un acelerograma, entonces con este valor pico, ¿no? De repente con esto que es el PGA, o Peak Ground Acceleration, ustedes verán cuál es la respuesta de esa estructura y calcularán los espectros, que generalmente esos espectros, a diferencia de los acelerogramas, son armados con el periodo. Acá no es el tiempo, es el periodo. Siempre el T mayúsculo es el periodo, el T minúsculo es el tiempo. Y esto podría ser desaceleración, con lo cual podría ser de pseudo aceleración, pseudo velocidad o pseudo desplazamiento. ¿Ya? Son los tres espectros que se pueden armar. Entonces veamos si es que se asocia valores máximos, veamos cómo se puede hallar, ¿no? Vamos a ver un método matemático de Newman. Me interesa ahorita que vea el concepto. Y sería de la siguiente manera. Mira, esta es la idea o la gráfica de cómo hacer un espectro. Entonces, yo tengo diferentes estructuras, ¿no? En este caso pone con más altura, es más flexible porque tiene menor periodo, ¿no? Pero eso lo que quiere decir es que tengo diferentes estructuras. ¿Cuál es el tema del espectro? Yo quiero tener cómo se va a acelerar, cuál es la velocidad, cuál es el desplazamiento de esa estructura según cada periodo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Teóricamente tendría que yo a este acelerograma colocarle como aceleración del suelo, comienza a vibrar esto, ¿no? Con una vibración armónica. Esa aceleración del suelo por la masa será una fuerza, vibración armónica, y luego para ese caso calcularía el periodo, ¿no? El caso de vibración armónica. Y eso tendría que hacer para varias estructuras, y luego armaría de la siguiente manera. Si yo le calculo, y por ejemplo les pido que calcule la aceleración o el desplazamiento con las 4 crestas máximas, sería algo así. Si esto veo cuál es la amplitud, que es la mayor cresta, entonces a esta amplitud lo dibujo en un espectro de pseudo desplazamiento de la siguiente manera. Esto será un punto y esto será con este periodo, que es esa estructura. Luego, si vuelvo a esta estructura que tiene un tiempo T2, calculo con vibración armónica, calculo cuál es el valor de T2, dibujo la gráfica o la historia de desplazamientos y veo cuál es la amplitud máxima, independientemente si es negativo o positivo, este punto acá, el desplazamiento máximo, lo pondré acá y esto será asociado a un periodo 2. Si repito este procedimiento para n estructuras, voy a armar este gráfico, que sería un espectro de pseudo desplazamientos, en el cual un espectro de desplazamientos en el cual yo, de acuerdo al periodo de la estructura, podría establecer cuál es el desplazamiento máximo, ¿sí? Y ese desplazamiento máximo ya es el dinámico. Entonces, vuelvo a repetir, porque esto es importante. Los espectros son valores máximos, están asociados a valores máximos. Pueden ser de aceleración, velocidad o desplazamiento. Los espectros generalmente en el eje Y tienen o la aceleración, velocidad y desplazamiento, y en el eje X el periodo. ¿Ya? ¿Cómo se hallaría cada uno de esos espectros? Porque, a ver, si es que hay, y vuelvo a repetir, si es que hay teoría de la PC2, se cae Maduro que tengo que preguntar los espectros. Entonces, por ahí va la definición. Ahora, ¿cómo se obtiene cada espectro? Ustedes saben que todo lo que nos hemos estudiado nosotros es para hacer la siguiente. Nosotros sabemos que acá ocurre una aceleración del suelo que tiene una función algo así, seno de t. Esto sabemos que se puede poner por la masa, y es más, la pregunta 2 creo que tenía en su story, ¿no? Que era una fuerza P, es P sub 0, seno de t, donde P sub 0 es igual a la masa por la aceleración del suelo, masa por aceleración del suelo. Entonces,
estamos en el caso de una vibración armónica, ¿no? Y la vibración armónica sabemos que es amortiguada, tenemos una rigidez, tenemos un amortiguamiento, ¿sí? Es como la pregunta 2, la parte B. Entonces, a eso, ¿qué haría? Yo calcularía mi rigidez, mi masa y calculo mi periodo, ¿no? Eso es lo que está calculando acá para esta estructura. Luego, si yo te pidiera la historia de desplazamientos, como lo hacían en el esto, entonces tú pondrías tu historia de desplazamientos, ¿no? Tu función. ¿No? Que en este caso tendría que ser como un exponencial, ¿no? Porque como sería exponencial menos esto, seno W. ¿Ya? Y esto podría graficar tu historia de desplazamientos, ¿no? Que sería pues algo así. Si yo grafico eso, eso es justamente lo que está graficando acá con vibración armónica. ¿Por qué le sale algo así? Porque está tomando la solución transitoria y la estacionaria, ambas soluciones, no solamente la estacionaria. ¿Ya? Y de este punto se está fijando cuál es el desplazamiento máximo, independientemente si es negativo o positivo. Y eso lo pone como en el gráfico de pseudo desplazamientos, de espectro de desplazamientos, como este punto, el cual está asociado a este periodo y este desplazamiento máximo. Si repito eso para n estructuras, ¿no? Por ejemplo, para esta estructura, calculo su rigidez, calculo su periodo, calculo la historia de desplazamientos y veo que esta es la amplitud máxima. Y esa amplitud máxima la coloco acá y está asociada al periodo T2. Repito lo mismo para n estructuras, entonces voy a tener un espectro de desplazamientos. ¿Cuál es la ventaja? Que yo acá, independientemente de cuál sea la estructura, entro con el periodo y tengo cuál es el desplazamiento máximo. Sin necesidad de antes haber hecho una vibración armónica para cada uno de los casos. Así se arma, pero digamos que esto es ya lo que estoy obteniendo. Entonces los espectros tienen los valores máximos, independientemente del tiempo, y es clave para el análisis dinámico modal espectral, o también llamado análisis dinámico. Para el análisis dinámico yo necesito, aparte del cociente sísmico, dos cosas. Necesito los espectros de la norma y el análisis modal, que son los modos de vibración. No sé si este sábado, podría ser este sábado o el siguiente miércoles, comienzo con modo de vibración. Ahorita quiero ver algunos espectros. ¿No? Entonces, ¿está claro cómo se obtiene un espectro como idea? Hago una estructura, hago la vibración armónica, periodo, historia de desplazamientos, repito para n estructuras y calculo la amplitud máxima. ¿No? A la amplitud máxima le asocio un punto con ese periodo y armo mi espectro de respuestas, que en este caso es de desplazamientos, pero podría ser también con velocidades o con aceleraciones. ¿No? Así es como se arma un espectro. Y la norma lo ha armado en función de acelerogramas con 3, ¿sí? Ha hecho el Lima de 66, Lima de 70 y Huaraz de 74. Con esos acelerogramas, obviamente, por norma, son 2 en el sentido horizontal y 1 vertical, es decir, 9, ¿no? Porque tienen 3 por cada uno. Ha armado un espectro de aceleraciones de la norma. Pero en general se podría armar este espectro para cualquier tipo de acelerograma, no necesariamente los normas. Entonces, esto es lo que tengo, ¿sí? Este espectro que estamos armando, los espectros tienen tipos. Puedo tener un espectro con un solo grado de libertad o con varios grados de libertad. Ese espectro es de un solo grado de libertad. Y el que arma la norma también. ¿Ya? El de varios grados de libertad lo pueden ver, no es tan útil, pero para el tema de posgrado en algunos casos. Y el otro caso es si el espectro es elástico o inelástico. Este es un espectro elástico. ¿Ya? Los espectros inelásticos sí se pueden ver en pregrado, pero son más estudiados en la parte geotécnica de generación de sistemas. Entonces, el espectro puede ser de aceleración en velocidad de desplazamiento y a su vez puede ser que sea elástico o inelástico o de un grado de libertad o varios grados de libertad. En este caso, esto primero que estamos presentando es de un solo grado de libertad y elástico. Y acá está el tipo de espectro. Entonces, puedo tener espectros de respuesta elástica, ¿no? Los cuales representan parámetros de respuesta máxima para un terremoto, un acelerograma, y usualmente son curvas asociadas a factores de amortiguamiento. Claro, lo que pasa es que lo que no te dicen es que este espectro
yo lo puedo armar en ese caso para un beta de 5%, para un beta de 3%, para un 2%, un 10%. La respuesta es inelástica de forma similar, pero ya asume un comportamiento no lineal inelástico. ¿Sí? Tienen un comportamiento no lineal. Obviamente hay que hacer eso para el inelástico. Y el tercer tipo de espectro es un espectro de diseño. Los espectros de diseño son los que ya están en la norma, ¿no? Lo que he dicho que están con el 66, 70 y 74. Estos espectros de construcciones no pueden diseñarse para resistir un terremoto en particular. Sin embargo, de acuerdo a la sismicidad de las regiones o zonas, se dirá cuál es el terremoto probable que se elige un sismo máximo de diseño, ¿no? Que para nosotros es un pico de 0,45 G si estamos en zona 4. Y se pone que no debe colapsar ante ese sismo. Entonces, ese es nuestro espectro de diseño en nuestro caso, el que está en la norma. Esto es histerésico, vamos a aplicar después. Sigamos con el espectro de respuesta elástica. Más que estas fórmulas que en realidad, si se dan cuenta, tienen la fórmula de impulso. Yo cuando les hablé de las fuerzas, vibraciones no amortiguadas forzadas, y les hablé del método de impulso, que son con integrales de Duhamel, esas son las integrales de Duhamel, y lo está haciendo para el caso amortiguado, ¿sí? Y al final va a demostrar una relación entre la pseudoaceleración, la pseudovelocidad y el pseudo-desplazamiento, ¿sí? Lógicamente, estos valores que nosotros vamos a ver, entonces hemos dicho que el pseudo-desplazamiento es el máximo desplazamiento que yo tendría con esta historia de desplazamientos ante una vibración armónica. De forma análoga, el espectro de velocidades será la máxima velocidad U.T y la aceleración espectral será la máxima U2.T que tendré para esa aceleración, ¿sí? O la amplitud. En ese sentido, por ejemplo, acá tengo un gráfico en el cual tengo un espectro de desplazamientos, ¿no? Desplazamientos en Y, periodo en X, y cada curva representa como un factor de amortiguamiento, razón de amortiguamiento. 7%, 5%, 3%. Obviamente, conforme el amortiguamiento es menor, tengo que el pico es más alto, pues, ¿no? El desplazamiento es mayor, por lógica. Y ahí tengo distintos periodos. Por ejemplo, según esto, si yo tengo una estructura de periodo de 2 segundos, más o menos estamos alrededor de 0.1 metros de desplazamiento máximo que tendré dinámico. Esto ya considera, si ustedes lo quieren comparar, el desplazamiento estático por el factor de amplificación dinámica. Directamente es el desplazamiento dinámico. Si es que en cambio estamos con un periodo de 4%, que es más flexible, menos rígido, entonces dependiendo de qué porcentaje esté, puede llegar a valores de 0.2, 0.3 o 0.6 metros. Entonces, este gráfico de espectros, lo más importante es que en un gráfico me está asociando distintas estructuras porque es para distintos periodos y la respuesta de distintas estructuras por distintos periodos. Entonces tengo desplazamientos, tengo velocidades, puedo tener también aceleraciones. Pero fíjense la tendencia, ¿sí? La tendencia también importa. Los desplazamientos, más o menos los picos de desplazamiento están más tirados hacia la derecha. La aceleración es hacia la izquierda y bueno, la velocidad va a determinar el tipo de espectro que tengo. La aceleración hacia la izquierda. Esos son los espectros tal cual. Ahora hay unos espectros que son pseudo. ¿Qué significa pseudo? Como hemos hecho el pseudo tridimensional, es que es casi tridimensional, en realidad eso es un ensamblaje de ópticos planos. Cuando hablo de pseudo velocidad y pseudo aceleración, son espectros que no son físicos. Lo que les he explicado acá de cómo armar con amplitud, literalmente lo que están haciendo es una vibración armónica, obteniendo la historia de desplazamientos y calculando la amplitud para desplazamientos, velocidades o aceleraciones, y eso colocando en el gráfico de espectros. Pero hay espectros que son pseudo. Esos pseudos me sirven porque es como un método o una herramienta intermedia para calcular espectros de respuesta en distintos pisos, ¿no? Esos espectros de pseudo son en realidad lo de las normas. Entonces el espectro de pseudo velocidad no se debería entender como una velocidad
per se, sino un cálculo de pseudo velocidad que me va a permitir luego distribuir para cada piso qué velocidad tiene. Igual el efecto de pseudo aceleración o pseudo desplazamiento. Entonces los pseudos son herramientas intermedias para luego poder distribuir en cada nivel. Y en ese sentido yo tengo algunos valores. Por ejemplo, el espectro de pseudo velocidad va a ser igual a W por el pseudo desplazamiento. Entonces, pseudo velocidad es igual a W por pseudo desplazamiento. ¿Ah? Y esta relación es solamente para espectros de unidad de libertad elásticos. ¿Ah? No vale si es que son elásticos o de unidad de libertad. Que dicho sea paso, eso no lo vamos a ver en el curso. Entonces, si es que ustedes le dan un espectro, porque podría ser que la PC2 le tome un espectro, ¿no? Y le dan el espectro de pseudo de desplazamientos, entonces ustedes eso lo multiplican por W y tienen velocidades, pueden calcular la posición de ese gráfico. De forma análoga, también se puede mostrar que la pseudo aceleración es igual a W al cuadrado por el pseudo desplazamiento. ¿Ya? Esas son las dos relaciones que tienen que ustedes aprender de espectros. De espectros elásticos de uso local de libertad. Porque probablemente son las que vamos a usar en evaluaciones escritas. ¿Elásticos? ¿No? Sí. Sí, son espectros elásticos. Sí. Entonces, acá puedo tener distintos gráficos. ¿Ya? ¿Y profesor, es el WN o PW? Este W es el que nosotros colocamos como WN. Este es el raíz de K entre N. Frecuencia angular. Ese es. Si ponemos WN porque el W lo hemos puesto para el W de K. Es el WN. La raíz de K entre N. Y luego lo que les tengo que mostrar acá es distintas comparaciones de espectros. Por ejemplo, valores límites, ¿no? Si una estructura es muy rígida, quiere decir que el periodo tiende a cero, por lo cual la pseudo desplazamiento, el pseudo velocidad, ¿no? Tienden a cero y la aceleración tiende a ser igual a la aceleración del suelo máximo. Si una estructura es muy flexible, con lo cual el periodo tiende a ser muy grande, entonces el pseudo desplazamiento y el pseudo velocidad serán parecidos al desplazamiento máximo del suelo y la velocidad máxima del suelo. Y de forma análoga a cero serán los mismos valores. Son casos extremos, ¿no? ¿Cómo puedo entender esto de forma gráfica y más sencilla? De la siguiente manera. Si una estructura es muy rígida y yo estoy moviendo la base en el suelo, entonces esto prácticamente no vibra, o sea, es como si la estructura se estuviera desplazando. Entonces, en ese sentido, el desplazamiento relativo sería cero y el desplazamiento del suelo sería igual al desplazamiento de esa estructura. En cambio, si una estructura es muy flexible y yo muevo el suelo, y es tan flexible que demora mucho más el periodo o hace más ciclos antes de que se cumpla un ciclo acá del suelo. Con lo cual, el desplazamiento que yo tendré acá será casi nulo, mientras acá en este instante el desplazamiento sería igual al desplazamiento del suelo. Casos extremos, estructura muy rígida y muy flexible, lo que tienen que quedarse, y ya ustedes lo saben porque saben que el periodo depende de la rigidez y la masa, que un periodo más corto, ¿no? O menor será una estructura más rígida, si un periodo es más largo es una estructura más flexible o menos rígida. También se puede luego representar de forma logarítmica, ¿sí? Y esto es un espectro tripartito. Entonces, yo tengo un espectro de velocidades, un espectro de aceleraciones y un espectro de desplazamientos con periodo en X. ¿Qué pasa si estos tres espectros lo quiero unir en un solo gráfico? A eso se le llama este espectro tripartito. ¿Cómo está unido a los tres? De la siguiente manera, ¿ya? Este eje que está en Y es la velocidad, este eje que está inclinado así hacia la izquierda es la aceleración y este es el desplazamiento. Y esos son los gráficos, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer es ingresar con un periodo. Por ejemplo, digamos que quiero ingresar con este periodo de 0.1.
Entonces lanzo una vertical. Y luego intersecto una de estas curvas. Cada curva será con una razón de amortiguamiento diferente. Vemos que este está en 5%, o sea, este. Si es que yo quiero calcular cuál es la velocidad, trazaré una horizontal y eso me saldrá aproximadamente 4 pulgadas sobre segundo. Si es que yo quiero calcular la aceleración, trazaré una perpendicular a esto y me saldrá más o menos por acá. Si es que yo quiero calcular un desplazamiento, trazaré una vertical a este y este será mi desplazamiento. Entonces es una forma gráfica de tener los tres espectros en uno. Eso se llama espectro tripartito. ¿Sí? Entonces ya he explicado que es un espectro, cómo calcularlo, los espectros elásticos, la relación que vamos a obtener. Y ahora lo que sigue, y esta parte complementaria recién desde el ciclo pasado que está viendo, que es si yo les doy un acelerograma cualquiera sea, cómo a través del método de Newmark obtener los espectros. ¿Ya? Entonces esta parte es más matemática. Y esto lo vamos a ver acá. Y tienen un ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que he pasado es las 2.7 espectros de respuestas. Estos dos que son clase teórica, ATH, registro sísmico, este es el registro sísmico en el archivo TXT, esto es en Excel y este es el tratamiento que se le está haciendo, ¿ya? Esto es más matemático, ustedes pueden revisar ahí el Excel, pero les doy idea. Entonces dice análisis tiempo historia de la libertad. En realidad es espectro de respuestas, y luego les voy a hablar de análisis tiempo historia. Pero ¿por qué habla de análisis tiempo historia? Porque dice, bueno, imagínense ustedes, tienen un sistema ángulo de libertad, estamos en el caso de inflación armónica, y tienen un espectro dado, ¿no? Entonces, yo les he explicado cómo calcular para la inflación armónica, que es el caso símil, y cómo harían con lo que hemos visto antes del parcial. Sin embargo, si ustedes tienen cualquier acelerograma, ¿cuál es el procedimiento, digamos, matemático un poco más exacto, digamos, ya más estandarizado? Sería de la siguiente manera. Ese espectro es en la base, la aceleración del suelo. Entonces, ustedes saben, pues, por vibración armónica, que es masa por aceleración, constante C por velocidad, T por desplazamiento, es igual a la fuerza. ¿Ya? Pero, a su mismo, ustedes saben que esto en realidad, como está, no tiene forma tal cual de senos y cosenos, ¿no? Esto de la aceleración del suelo, que yo estoy diciendo que se aproxima así, en realidad esta función tiene exponencial, tiene senos y demás. Entonces, ahí es donde entra este método matemático. Cuando yo tengo una función que no necesariamente se aproxima al seno. El método de Newmark es de la siguiente manera. Es un método numérico que se utiliza para análisis dinámico de tiempo-historia para calcular la respuesta. Calcular la respuesta de una estructura es justamente poder obtener la aceleración, velocidad de desplazamiento en cada uno de los niveles o al menos su espectro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En Newmark desarrolló lo siguiente. Basándonos en esas ecuaciones, la velocidad en un tiempo i más 1, obviamente, esto se puede hacer por integrales, ¿no? Pero por lógica, yo no tengo una función de esto. Con lo cual, hay que recordar que el integral es hacer diferenciales. Si yo hago diferenciales de momentos i y i más 1, puedo a través de áreas aproximar esto. Eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Entonces, la velocidad del tiempo i más 1 es igual a la velocidad del tiempo i más algunos factores, que va a ser 1 menos gamma, delta de t, que es el delta del tiempo entre el instante i más 1, la aceleración i, gamma, delta de i, la aceleración del tiempo i más 1, y acá tengo todo esto que depende de beta y de delta de t y las velocidades. Y yo tengo que luego aproximar. ¿Cuál va a ser mi aproximación en ese tiempo? Yo puedo tener algunos casos. Puedo decir que mi aproximación es, como en este caso, que sea constante en dos intervalos, en cuyo caso mi gamma es 0.5 y mi beta es 1 entre 8, o puedo decir que es lineal, como en este caso, mi gamma media y mi beta 1/6, o puede ser constante, media y 1/4. Si es que viene así, que al ciclo pasado no ha venido, les diré cuál es específicamente qué tipo de aproximación es el que ustedes harán. Luego de esto hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo.
Entonces ahí tienen el gamma y el beta. Luego tengo algunos valores, y se vuelve un poco más matemático porque estos son diferenciales. Tengo A, B, D, el desplazamiento I más 1, la velocidad y la aceleración en el instante I más 1. El A, el beta y el C y el D, como están viendo, están en función de W, la razón de amortiguamiento, este W es el WM, el delta de T y el gamma. ¿No? El gamma y el beta depende de la aproximación que hemos visto, o es medio, o es un sexto, o es un octavo. Y es aplicar estas fórmulas, pero para el caso de espectro de respuesta, para el caso de distintas aceleraciones. Entonces, veamos el ejemplo, ¿sí? Porque acá ya está explicando lo que le expliqué anteriormente, que es un espectro. Voy a saltar a la parte de conclusiones. Y en la parte de conclusiones, el método de Newman nos va a ayudar para determinar con gran precisión la respuesta dinámica elástica de un sistema de un grado de libertad, sobre todo cuando el acelerograma no tiene funciones que se aproximen a senos o a cosenos, sino no tiene una función específica, lo aproximo por instantes I y I más 1, ¿no? La misma cantidad de puntos de registro sísmico puede ser la misma cantidad de puntos de respuesta sísmica, y tengo que tener cuidado con los valores de entrada. Entonces, esta es la parte teórica. La parte práctica la pueden encontrar acá en parte práctica y tienen el ejercicio. Ahí tengo la clase práctica y el espectro respuesta. Acá está en TX lo que tienen. Y acá tienen el ejemplo, ¿no?, del método de Newman. Entonces dice, tengo una estructura, ya directamente yo he hallado que el periodo es 0.1 segundos, la fracción de amortiguamiento crítico, el beta o el epsilon es 5%, considero una variación lineal. Considerar una variación lineal quiere decir que acá, cuando ustedes están tomando el gamma y el beta, van a tomar este de acá. Esa es una variación lineal. Le dice, el sistema está sometido a un sismo de 1970 en la estación del Parque La Reserva en dirección este-oeste. Si estamos hablando de un sismo horizontal, es norte-sur o este-oeste. Y te dice que a partir de este acelerograma, con estos valores de periodo, fracción de amortiguamiento y considerando una variación lineal, calcules el espectro o las respuestas del sistema para el desplazamiento máximo o velocidad máxima de aceleración. Para eso tienes que calcular esos espectros. Entonces, esto está en TXT, ustedes lo tienen, incluso está bajo el SIGMIT, y ahí tengo la aceleración. Me están pidiendo, tienen este-oeste, norte-sur, y esta es la vertical. Solamente me están pidiendo para el este-oeste. Entonces, en el tiempo 0, tienen esto menos 14, que es 0 unidades de centímetros sobre segundo cuadrado. En el tiempo 0,16, menos 11.64. Si se están dando cuenta, los periodos son cada 0,02, el DT. Ese será mi DT para el espectro respuesta. Si grafico eso es suficiente. Ahora, con estos valores yo voy a calcular. Recuerdan que la beta y C dependen de W, de la fracción de amortiguamiento. Si yo tengo que el periodo es 0.1 segundos y la fracción de amortiguamiento es 5%, ¿sí?, a su vez también puedo calcular que el W, ¿no?, el periodo era 2pi sobre W, puedo calcular que el W es 62.83, es el WN. Puedo calcular el beta, que este no es el beta de razón de amortiguamiento, sino este es el beta de la variación lineal, ¿no? En la variación lineal, beta es un sexto, ¿no?, y gamma es un medio, ¿no? Entonces un sexto, si no me equivoco, sería 0.17 en este caso, y gamma un medio es 0.5. Y luego los valores que yo tengo en el acelerograma de tiempo están cada 0,02 segundos, entonces es convenientemente que mi 0,02 sea eso. Con esos valores calculo mi A, B, C y D, que están en función de esos. De W, de razón de amortiguamiento, de gamma, de DT y de beta. Salen estos valores. Luego, si ya tengo ese A, B, C y D, entonces voy a calcular lo siguiente. Para el tiempo 0, yo voy a asumir que la aceleración del suelo está tal cual, y acá asume lo siguiente. Asume que parte del reposo y que en el tiempo 0 el desplazamiento es 0. Entonces,
el x es 0 y la velocidad es 0. Lo cual es relativamente razonable para un edificio, ¿no? Si no viene el sismo, ¿cuánto se está desplazando esto lateralmente? 0. ¿Cuándo está velocidad? 0, porque es el reposo. Ya con estos valores, y tomando en cuenta que acá solamente el tiempo 0 es igual a la aceleración del suelo y la aceleración del edificio, y esto es para un solo piso, ¿sí? Porque todavía seguimos en un grado de libertad, luego aplico estas fórmulas para calcular, ¿no? Por ejemplo, esta velocidad de menos 2.98 será con esta fórmula de acá, ¿no? En el cual primero será la aceleración del tiempo I más 1, menos beta, UI, la velocidad. De forma análoga, esta velocidad será menos 0.17, será calculada así, y el desplazamiento acá con esto. Y así calculo para cada 0,02 segundos. Si se dan cuenta, en este valor estoy implicando los valores anteriores y los parámetros A, B, C y D, así como beta, delta y t. Si es que esto lo amplío para cada uno hasta el tiempo 45.08, y es más, si me hacen acordar, creo que tengo guardado el Excel de donde está esto, para pasarles el Excel y puedan revisarlo. Finalmente se puede calcular, eso está mal, ¿no? Porque sería siempre ese desplazamiento versus tiempo, ¿no? Entonces sería el desplazamiento versus tiempo, la aceleración versus tiempo, la velocidad versus tiempo, y de eso, si es que veo la amplitud, entonces me está saliendo que 007, 419 y 295.4 sería el desplazamiento, velocidad, aceleración. Esto sería para la estructura de tiempo 1. Este es un punto del espectro, si quieren verlo. Si yo esto lo hago para distintas estructuras, ya podría armar mi espectro, aceleraciones, velocidad y tiempo. Entonces, este método de Newman se hace para calcular el espectro. Esa es la velocidad, desplazamiento, aceleración de distintas estructuras ante un acelerograma dado. ¿Qué es eso? Es la alarma de singulares. Yo también pensaba lo mismo. Entonces, esto, que es básicamente el tema. Pero entonces te ocurre para un punto, ¿no? Sí, todo es para un punto. Acá tienen, por ejemplo, otro caso, pero con sin más 74. ¿No? Y en este caso, igual. Solamente que en este caso lo está haciendo para. Quiere los espectros de velocidades para estos dados, ¿no? Entonces acá la diferencia del ejemplo 2 con el ejemplo 1 es que el ejemplo 1 es para un punto. El ejemplo 2 es para, y le dice, el periodo máximo por girar es 5 segundos. Entonces acá tiene que repetir esto, pero para un periodo de 0.1 segundos, 0.2, 0.3, 0.4, así hasta 5 segundos. Si es que vuelve a repetir eso y calcula el desplazamiento, velocidad, aceleración máxima para cada periodo, entonces puede tener esos espectros. Esa es la forma con lo que hace el método de Newman, con lo que calcula los espectros en los informes de SISMIT. Es largo, obviamente, ¿no? En las evaluaciones no, después pasamos a tomar esto. Sin embargo, si es que viene este ciclo, haré un poco más de detalle de esto. Si es que no, quedará así para que ustedes lo sepan, para que lo puedan hacer. Normalmente no, porque es bastante largo para hacerlo en evaluación escrita. Pero hay que saber explicarlo, viene como teoría, es casi seguro, así que no teoría, que algo tengo que preguntar espectros. E incluso ustedes, digo, si quisieran un plus de trabajo, se me ocurre, tranquilamente podrían hacer para su estructura, una vez que tengan el modelo mejorado, tomar de repente, no sé, alguno de estos acelerogramas 60, 76, 74 que está en SIGMIT, y de repente, por este método de Newman, calcular cuánto sería la máxima velocidad de aceleración para, bueno, en este caso ustedes tienen 3 pisos, ¿no? Pero podrían aproximarlo para un pseudo velocidad o pseudo desplazamiento, para hacer una comparación. Entonces ahí tenemos eso.
voy a tomar lista y si es que no hay otra consulta, nos vamos hasta acá.